Escándalo en Hormuz. Irán deja pasar a todos, menos a Estados Unidos. ¿El fin del petróleo barato? En esta etapa de la historia reciente, el estrecho de Hormuz regresa como protagonista central en el escenario geopolítico global, un segmento diminuto en cualquier mapa, pero con un impacto colosal en la realidad económica. La versión dominante de la narrativa internacional actual sostiene que Irán ha autorizado el tránsito por Hormuz para la mayoría de las naciones, dejando fuera a Estados Unidos y sus socios más cercanos. Esa declaración resume una contradicción propia de nuestros tiempos. Los conflictos modernos no siempre comienzan con invasiones armadas, en ocasiones se inician con restricciones de navegación. Hormuz se ha posicionado como uno de los enclaves más críticos del siglo XXI, no por su tamaño físico, sino por el enorme peso estratégico que carga sobre el flujo energético mundial. Día tras día, millones de barriles de petróleo navegan por este paso angosto, enlazando a los principales exportadores del Golfo Pérsico con los grandes demandantes de Asia, Europa y América. Cualquier perturbación en ese corredor no se queda como un incidente localizado, sacude directamente la solidez del sistema financiero planetario. Y emerge la primera verdad difícil de digerir: el poder contemporáneo ya no se calcula solo por extensión territorial, sino por la habilidad de dominar pasajes estrechos que afectan a todo el planeta. Irán ha comprendido esa lógica estructural y reconoce que el control efectivo no exige un bloqueo completo, es suficiente con establecer quién puede usar la ruta, en qué circunstancias y con qué grado de riesgo. Cuando un país logra condicionar el acceso, la ubicación geográfica se convierte en un instrumento de presión política. Hormuz deja de ser un mero canal de transporte para transformarse en una palanca de negociación continua, donde cada buque que cruza transporta una carga simbólica que va mucho más allá del combustible. Y aquí surge el primer elemento que atrapa la atención: ¿qué sucede cuando la principal fuente de suministro energético del mundo depende de decisiones políticas inestables? La respuesta resulta evidente y perturbadora: los mercados pierden su predictibilidad y empiezan a guiarse por el temor permanente. Los precios del crudo, las decisiones de inversión y hasta las estrategias energéticas de las potencias se adaptan no a la realidad de la oferta y demanda, sino a la sensación constante de peligro. Gobiernos y empresas ya no actúan ante hechos consumados, sino ante indicios, rumores y gestos estratégicos en la zona. En un sistema global tan entrelazado, dominar un punto neurálgico no requiere control total para ejercer influencia poderosa, alcanza con generar dudas persistentes. Esa incertidumbre repetida se acumula y se transforma en poder real, modificando equilibrios que antes parecían inquebrantables. Por eso Hormuz trasciende el ámbito del comercio marítimo, sirve como recordatorio permanente de que la globalización no suprime vulnerabilidades, sino que las agrupa en lugares específicos. En esa concentración radica tanto la fragilidad como la potencia del orden mundial de hoy. La noción de un tránsito condicionado en Hormuz representa un viraje sutil pero trascendental en la dinámica geopolítica actual. No se reduce a abrir o sellar una vía navegable, implica redefinir las condiciones bajo las cuales esa vía opera. Estratégicamente, introduce un mecanismo de coerción que evade enfrentamientos directos y se apoya en la gestión de la inestabilidad. Irán, al erigirse como el árbitro de quien accede a uno de los corredores energéticos más vitales del planeta, provoca repercusiones mundiales sin declarar un cierre formal. La simple amenaza de restricción selectiva modifica el comportamiento de bolsas, compañías de seguros navieras y naciones que dependen del petróleo del Golfo. Este enfoque convierte la vaguedad en un recurso efectivo. En las relaciones internacionales de ahora, el dominio más sólido es el que se insinúa de manera constante, no el que se impone de forma explícita. Esa táctica altera el equilibrio clásico del poder. En lugar de depender solo de arsenales militares convencionales, aprovecha la posición geográfica como herramienta psicológica y financiera. Cada anuncio, cada despliegue naval o cada gesto diplomático se interpreta como un posible ajuste en el acceso a una ruta esencial. Los mercados responden no a acontecimientos concretos, sino a proyecciones de peligro. El segundo elemento que impacta fuerte, la inestabilidad prolongada, se convierte en una forma de ventaja política. No es necesario bloquear el estrecho para ejercer presión, basta con preservar la opción de hacerlo de manera imprevisible.
Esa variable fuerza a todos los jugadores a revisar sin cesar sus planes energéticos, sus reservas de emergencia y sus alianzas internacionales. La soberanía sobre mares gana una dimensión nueva, ya no se limita al territorio, sino que incluye narrar quien establece las reglas de paso. Quien fija las condiciones también moldea parcialmente el comercio global, y eso genera un nivel de influencia que supera lo militar tradicional. Además, el efecto se expande, afecta no solo a los actores directos, sino a países consumidores, economías en crecimiento y sistemas financieros mundiales. Cada indicio de limitación eleva el precio del riesgo energético, lo que deriva en inflación, volatilidad y modificaciones en políticas económicas en diversas regiones al mismo tiempo. De esta forma, el acceso selectivo deja de ser una decisión regional y se convierte en un instrumento de poder sistémico. En ese esquema, la verdadera superioridad no siempre corresponde al que tiene más fuerza armada, sino al que administra mejor la incertidumbre como estrategia. Estados Unidos se topa en Hormuz con un desafío que ya no se resuelve únicamente con proyección militar clásica. Por décadas, su enfoque en áreas sensibles se sustentó en una idea clara: supremacía naval, dominio de rutas comerciales y capacidad de respuesta inmediata. Sin embargo, el contexto presente trae una complejidad distinta, donde la superioridad bélica no asegura control absoluto frente a tácticas asimétricas y decisiones descentralizadas. El primer elemento que resalta: ¿qué pasa cuando la nación más poderosa del planeta no logra garantizar tranquilidad en el enlace energético más importante del mundo? No se trata de una derrota tradicional, sino de un deterioro gradual de su peso global. No hay caída espectacular, sino erosión paulatina del dominio sobre elementos que mantienen la estabilidad del sistema. En este marco, la presencia naval estadounidense en la zona, aunque robusta, funciona dentro de un ambiente de riesgo estratégico continuo. Cada operación, cada escolta o cada advertencia se percibe no como hegemonía total, sino como esfuerzo permanente de contención. Esto modifica la esencia del poder, pasa de imposición directa a manejo constante de amenazas. El segundo elemento golpea con intensidad. Incluso la superpotencia puede quedar en posición reactiva cuando el conflicto es difuso. En Hormuz no hay un núcleo único que eliminar para resolver la crisis. Existe una red de participantes, incentivos y reacciones que se ajustan sin parar, disminuyendo la eficacia de las disuasiones convencionales. Eso obliga a Estados Unidos a enfocarse más en prever que en actuar. Las acciones buscan prevenir escaladas con daños económicos masivos, no solo prevalecer. En esa evolución se evidencia un cambio radical. La hegemonía se practica más con moderación estratégica que con despliegue abrumador. La dimensión económica lo intensifica. Cualquier tensión en el estrecho impacta precios energéticos mundiales, perjudicando a aliados y adversarios por igual. Eso estrecha el margen de maniobra, porque cada respuesta militar o diplomática genera ondas inmediatas en los mercados internacionales. El reto verdadero para Estados Unidos no radica solo en su despliegue armado, sino en adaptarse a un panorama donde el control es parcial, la inestabilidad es habitual y la influencia depende tanto de la percepción como de la capacidad concreta. Esta transición hacia enfrentamientos centrados en infraestructuras críticas revela un cambio mayor en la geopolítica. El terreno de batalla ya no son territorios conquistados o batallas frontales, sino vías de la interdependencia global, corredores energéticos, rutas comerciales, enlaces de datos y nodos logísticos. Hormuz sobresale como uno de los más decisivos. El primer gancho es directo, y si el instrumento más devastador del siglo XXI no es un arma convencional, sino un punto de estrangulamiento, esto replantea toda la noción de seguridad internacional. En vez de choques en campos abiertos, el poder se concentra en pasajes angostos donde se cruzan sistemas mundiales. Hormuz no es mera agua, es una dependencia estructural integrada en la base de la economía global. La ventaja iraní no se basa en escalada militar tradicional, sino en su ubicación dentro de esa red. Al afectar la estabilidad del flujo marítimo, incluso sin interrumpirlo por completo, genera presión que excede su capacidad bélica habitual. La infraestructura se transforma en un medio estratégico, silencioso, duradero y con resonancia planetaria. El segundo gancho expone la debilidad contemporánea. En un mundo hiperconectado, una perturbación parcial puede ser tan efectiva como un corte total. Retrasos en envíos,
subidas en costos de seguros o percepción elevada de riesgo se propagan por cadenas globales. El perjuicio no queda confinado, es sistémico y repercute en continentes. Este tipo de confrontación por infraestructuras difiere del conflicto clásico, actúa por rozamiento, no por destrucción, por excitación, no por aniquilación. Cada capa adicional de duda multiplica costos económicos. La ventaja va a quien mantiene la presión sin provocar confrontación total. La parte psicológica pesa tanto como la material. Mercados, gobiernos y empresas reaccionan no solo a sucesos, sino a lo que prevén. La anticipación se convierte en un recurso clave. Hormuz funciona como medidor mundial de confianza. La sola posibilidad de interrupción redefine patrones económicos. Al final, este viraje hacia disputas por infraestructuras indica una transformación esencial en el orden global. El poder ya no se manifiesta solo con ocupación o intimidación, sino con la capacidad de moldear los sistemas que sostienen la globalización. Hormuz deja de ser un lugar estratégico para encarnar el nuevo rostro del conflicto en nuestra época.